alguien le va a responder a Dios. Alguien va a responderle a Dios por esas personas. Porque toda la humanidad, hermanos, somos creación de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vi de la forma que iban muriendo cada uno y los sacaban y los desaparecían. Llegó el día número 7. Y aquel día número 7, hermanos, empecé a sentir un frío que iba cubriendo mi cuerpo. Esa es la muerte. La muerte se manifiesta, hermanos, por un frío, pero no un frío, hermanos, como el frío que experimentamos aquí, sobre todo donde hay mucho frío. Es un frío diferente. Esa es la muerte. Cuando Dios se acerca a una persona, la persona siente un calor muy agradable, muy bonito. La muerte se manifiesta, hermanos, como un frío que penetra por todos los huesos, por todos los nervios, hermano. Como que ese frío te va taladrando. La muerte, hermanos, entra por los pies. Lo primero que empieza a morir del cuerpo humano son los pies. Cuando una persona está en el artículo de muerte, que está en el hospital, fíjese nomás cómo los enfermeros o los médicos, cuando ven a esa persona, cuando van a mirarla, lo primero que hacen es irle tocando los pies. Le van tocando los pies, hermanos, las piernas. Y conforme va sintiéndose el frío ya de la muerte, le dicen a los familiares: a esta persona le quedan horas, a esta persona quizás le queden 2 o 3 horas, o quizás un día o 2 días, porque van agarrando el cuerpo, hermanos, que se va muriendo. Entonces iba sintiendo aquel frío terrible, hermanos. Cayeron las primeras horas de la tarde, y aquella tarde se abrió otra vez la puerta de aquel cuarto extraño, y empecé a escuchar unos gritos desgarradores. Cuando aquella puerta se abrió, yo ya no podía hablar, mi lengua ya se había entumido, mi lengua ya se había endurecido. Alcancé a escuchar aquellos gritos, porque cuando una persona ya está muerta casi, hermanos, el último sentido que se pierde es el oído. Lo último que muere del ser humano, hermanos, es el cerebro. El corazón ya puede estar muerto, pero el cerebro puede estar vivo. Y lo último que se pierde, hermanos, es el oído. Mi lengua ya se había endurecido. Tenía mi mirada, pero mis ojos me pesaban demasiado. Ya no podía gritar. De repente aquella puerta se abrió y empecé a ver un muchacho que se llamaba Rubén, que lo había mordido una serpiente. Aquella pierna estaba inflamada, estaba llena de llagas, hermanos. Aquel muchacho se convulsionaba, sus labios los tenía hechos pedazos, le colgaban pedazos de sus labios, donde de dolor, hermanos, se mordía sus labios y se los arrancaba. Su lengua la tenía toda hinchada, hermanos, toda mordida la lengua, y aquella lengua se había inflamado tanto que le quedaba colgando la lengua donde se le había inflamado. Aquel cuerpo se miraba grotescamente y gritaba terriblemente. Aquella pierna estaba llena de llagas, hermanos, y aquel cuerpo se convulsionaba en aquella cama. Era Rubén, hermano, que estaba condenado a la muerte. Los médicos habían abierto heridas a lo largo de la pierna para ver si chorreaba la sangre infectada. Los médicos habían dicho que era demasiado tarde, que la sangre se había contaminado con el veneno de la serpiente, y Rubén le quedaban pocas horas de vida. Llegaron y pusieron a Rubén cerca de una cama donde yo estaba. Aquella monja y aquellas enfermeras, al darse cuenta que yo ya no gritaba, quizás pensaron que yo ya estaba muerto, pero yo seguía con mis ojos abiertos. Después de que dejaron a Rubén allí, se acercaron y me dijeron: todavía no te mueres, asqueroso. ¿De dónde sacas tanta fuerza para sobrevivir? Muérete, inmundo. Y empezaron a tomarme de mi pelo y a azotarme en el borde de la cama. Yo con mi mirada les quería decir que yo no estaba loco, que Jesús me había llevado al cielo y que allá me había dicho que Él me iba a sanar.
Después de que me golpearon, después de que me azotaron en el borde de aquella cama, me escupieron y se salieron, cerraron aquella puerta herméticamente. Empezaron a avanzar las primeras horas de aquella tarde, seguían avanzando las horas de la noche, y allá, hermanos, al caer la tarde, la noche, Rubén pegó un alarido tan extraño y alcancé a ver cómo el cuerpo se convulsionaba. Y finalmente Rubén quedaba colgando de la cama, su cabeza quedaba colgando. Rubén murió primero que yo. Aquella tarde, hermanos, aquella noche, se fueron cerrando mis ojos, mis párpados pesaban enormemente, y cuando se fueron cerrando mis ojos, empecé a ver unas tinieblas tan pegajosas, unas tinieblas tan pegajosas, hermano, y tan pesadas que venían y me cubrían. Aquellas tinieblas como que envolvían, hermano, mi cuerpo, y miraba que aquellas tinieblas, hermano, me levantaban, y lo primero que se llevaban eran mis pensamientos. Y cuando yo luchaba por retener mis pensamientos, decía: ¿por qué mi papá y mi mamá me abandonaron? Yo no tengo la culpa de estar así. ¿Por qué mi papá y mi mamá me abandonó? Se fueron cerrando mis ojos y empecé a mirar aquellas tinieblas espantosas que venían y parecía que aplastaban mi cabeza. Pero antes, hermano, de que mi vida se escapara, de repente por aquel pasillo fui escuchando unas pisadas tan extrañas. Parecía un terremoto por el hecho de aquellas pisadas. Parecía que debajo del hospital un molino de piedra se oía, como que el hospital, hermanos, se estremecía. Cerquitas de mi cama estaba un muro que sostenía aquellos 5 pisos, y parecía que aquel muro se retorcía por aquellas pisadas. Aquellas pisadas seguían avanzando, y de repente tuve la sensación de que aquellas pisadas se detenían enfrente de aquella puerta que estaba herméticamente cerrada, donde solamente había inmundicia, donde solamente estábamos los olvidados que no valíamos nada. Por el hecho de aquellas pisadas, aquellas tinieblas se iban alejando. Cuando aquellas pisadas, hermano, aquella puerta se abría y aquellas pisadas continuaban por dentro de aquel cuarto maloliente. Parecía que aquellas tinieblas se habían alejado, y ahora mi oído se había afinado y escuché que aquellas pisadas se dirigían a mi cama. Y cuando mi vida estaba a punto de irse, sentí que alguien se arrimó a mi oído y me dijo: yo soy la vida, yo soy Jesús, he venido a sanarte. Hoy te levantaré de esta cama, hoy caminarás y darás testimonio de mi grandeza, de mi amor y de mi poder. Cuando aquellas palabras me afirmaron que Él era la vida, abrí mis ojos y vi de una luz poderosa dentro de aquel cuarto, y de aquella luz poderosa salieron aquellas manos horadadas. Eran las manos de Jesús, eran las manos del Hijo de Dios. Aquellas manos se extendieron y tocaron mi cuerpo. Cuando aquellas manos tocaron mi cuerpo se estremeció, mi vientre se despegó, los huesos se acomodaron, y levanté mis manos en aquella cama y vi de que mis manos estaban sanadas. Aquellas manos se extendieron y me levantaron de aquella cama, y me dijo: yo soy Jesús, yo soy la vida, yo te tengo en mi mano y de mi mano nadie te arrebatará. Y cuando aquellas manos se inclinaron, caí al suelo y empecé a caminar, aunque andaba todo vendado, pero andaba caminando. Y yo le decía: Jesús, yo te amaré toda mi vida. Jesús, yo le gritaré al mundo que tú eres real. Y empecé a caminar. El Señor me dijo: agarra el cuerpo, agarra la cabeza de esa persona, y me
fui acercando con la intención de acomodar la cabeza de Rubén. Y cuando agarré la cabeza de Rubén, Rubén pegó un salto y abrió unos ojos desorbitados. Y Rubén que sentó y seguía tapándose la cara con sus manos y decía: anda caminando, anda caminando. Aunque yo estaba, mi cuerpo delgadito, hermanos, todavía traía todas las vendas, hermanos, mis vendas que se habían pegado a mi cuerpo. Y Rubén gritaba: anda caminando, anda caminando. Y de repente Rubén pegó un salto, abrazó aquella pierna inflamada y empezó a correr para la puerta. Se recargó en la puerta y gritaba: anda caminando, anda caminando. Me acerqué hasta donde estaba Rubén y me abracé del cuerpo de Rubén. Y cuando lo tenía abrazado, de repente me di cuenta que soplaba un viento por todo aquel pasillo y tumbaba todos aquellos muebles inservibles. Se hacía un ruido en aquella madrugada, aquella puerta se abrió herméticamente, aquel viento nos envolvió, las ventanas de aquel cuarto volaron en 1000 pedazos. Y Rubén, hermano, se me zafó y empezó a brincar para arriba. Y escuché que la voz le cambiaba, estaba hablando en lenguas, estaba hablando en lenguas. El Señor lo había bautizado y salió Rubén corriendo y gritó por todas las puertas de los enfermos, golpeaba todas las puertas de las oficinas y decía: anda caminando, anda caminando, anda caminando. Se levantó de la cama, anda caminando, y regresó con una multitud de gente. Venían los sacerdotes de turno de noche, venían las enfermeras, venían, hermanos, los médicos, y venía una multitud de gente enferma que se habían salido de los cuartos. Y cuando llegaron a la puerta de aquel cuarto, estaba abierta de par en par, y las madres superiores y los sacerdotes y los médicos decían: no, no puede ser cierto lo que estamos mirando. ¿Quién te bajó de la cama? Y les dije: Jesús vino y me sanó, Jesús vino y me sanó, Jesús vino y me sanó. Él todavía sana, Él todavía salva, Él todavía hace milagros. Y volvió la madre superiora y se fueron y me abrazaron y me enredaron. Se quitaron los hábitos que traía, me cubrieron y voltearon para donde estaba Rubén parado. Hermanos, impresionado Rubén, parado en un charco de sangre. Ahí estaba aquella pierna inflamada, ahí estaba aquella pierna herida. Rubén estaba parado en un charco de sangre. Se acerca el sacerdote de turno, la madre superiora, los médicos y las enfermeras. La madre superiora tomó la iniciativa y dijo: Rubén, tú estabas adentro con él, dinos quién lo bajó de la cama. Él tiene más de 10 años que no camina, estuvo muerto en un accidente, él no tiene las rodillas, él no tiene hombros. Rubén, dinos quién lo bajó de la cama. Y Rubén gritó con una voz de trompeta: su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Y aquella pierna quedó sanada, quedó sanada, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es Señor de señores, Rey de reyes. Alabe a Cristo en esta noche, aleluya. En Él hay vida, en Él hay sanidad, en Él está la vida eterna, en Él está todo, hermano, lo que necesita el ser humano. En Cristo está todo. Alabe a Cristo en esta noche. Mi alma te alaba. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Ahora han transcurrido más de 50 años, todavía no tengo la rodilla, todavía no tengo los hombros, vivo solamente con un pulmón, y yo les puedo predicar todo el día, y mañana toda la tarde, todo el día. Y es más fácil que se cansen ustedes estar sentados que yo de estar de pie, porque a mí no me sanó un hombre, a mí me sanó el Rey de reyes, Señor de señores. Y Él te quiere sanar, Él te quiere libertar. ¿Qué tienes que hacer? Creerle, creer a su palabra, creer a su palabra. Porque yo fui sano, porque le creía lo que Él me dijo. Le doy un aplauso a Cristo en esta noche. Y póngase de pie en esta tarde, póngase de pie. Hay mucha gente que me dice: ay, hermano, usted es especial. No, hombre, yo soy igual que todos ustedes. Yo no valgo más que ustedes, hermanos. Somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que yo sí le creía a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y el que me diga que no, yo le pruebo. Porque el Señor me dijo: dejar evidencias en ti, para que les pruebes a los que no creen, para que crean que yo soy grande y poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Cuando mi padre, hermanos, vivía, a mi padre se le reventó el apéndice y se le pudrió todo el vientre. Y oiga lo que le voy a decir delante del Espíritu Santo.
le mocharon la mitad del estómago y le pusieron intestinos de plástico y se le desarrolló diabetes, hermanos, porque tuvo más de un año en el hospital ahí en Dallas, y el injerto no pegó. Y cuando él comía, hermanos, como las heridas no cerraron, se le salía por aquí la comida.